¿Cómo David pidió perdón después de haber pecado con Betsabé? La historia de David con Betsabé es una de las historias más conocidas en la Biblia y quizá muchas veces solo nos quedamos con los actos pecaminosos que cometieron estos dos personajes. Sin embargo, hay una gran lección que le precede a esta historia, que es cuando David se arrepiente y le pide perdón a Dios. La oración que David hizo cuando pidió perdón es una gran enseñanza que nos muestra cómo es una persona arrepentida delante de Dios. Esta oración que David hizo nos va a enseñar lo que Dios pide de nosotros cuando venimos arrepentidos delante de Él. El Salmo 51 es la oración que David hizo cuando se arrepintió y pidió perdón. El Salmo empieza diciendo, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones». En primera instancia vemos que David clama por piedad conforme sea la misericordia de Dios. Aquí el salmista nos deja claro que el perdón es algo que se obtiene por misericordia de Dios. David clamó por misericordia en primer lugar. David no apeló a la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no lo hubiera perdonado. Por eso en primera instancia él clama por misericordia. Muchos hijos de Dios han servido fielmente a Dios, trabajando arduamente en su obra y cuando pecan, ponen delante de ellos las obras buenas que han hecho, creyendo que eso es suficiente. Sin embargo, aquí la Biblia nos destruye ese argumento, enseñándonos que el perdón es algo que se obtiene solo por misericordia. Nadie merece el perdón de Dios, sin embargo, Dios nos los da. También en el mismo versículo, el salmista pide que sus rebeliones sean borradas. David conocía muy bien a Dios y sabía que con pecados, lo cual es una rebelión, porque cuando se peca, lo que se hace es rebelarse contra Dios. Por eso David sabía que con pecados no podemos presentarnos delante de Dios. Por eso junto a la misericordia es lo primero que pide. Se nos deja muy claramente que con pecados en nuestra vida no podemos estar delante de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y borre nuestros pecados de nuestra vida, y hay que tener en cuenta que Dios borra los pecados de nuestra vida cuando ve que de verdad nos arrepentimos. En Proverbios se nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. De modo que hay de ir delante de Dios con la actitud de arrepentimiento, haciéndonos responsables de nuestros pecados y confesándolos delante de Él para alcanzar su misericordia. En el versículo 2 continúa diciendo, «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Aquí sucede algo hermoso. El salmista al decir lávame más y más está haciendo alusión a la obra del Señor. El Señor antes de que él pecara lo había estado lavando y al llegar a este punto, David pide que su vida sea lavada más y más. Él no solo pide una limpieza para ese momento, él pide que la limpieza siga ocurriendo todos los días y al decir más y más, él también está pidiendo que esa limpieza sea más profunda. Santos de Dios, en ningún momento lleguemos a pensar que ya somos santos del todo o que ya hemos alcanzado la medida perfecta delante de Dios, sino que al contrario, debemos de tener conciencia todos los días de que debemos de luchar por nuestra santidad. Cada día tenemos que tener la misión de santificarnos. Más y más, hay que tener conciencia que somos pecadores y estamos en proceso de transformación para llegar a la estatura del varón perfecto que Cristo quiera que seamos. En el versículo 3 y 4 continúa diciendo, «Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio». El salmista al llegar a este punto asume su total responsabilidad al decir yo reconozco mis rebeliones. Él no culpa a nadie más, sino que en acto de total sumisión él se hace responsable únicamente de lo que él había hecho y al mismo tiempo diciendo, contra ti solo he pecado, él reconoce que le falló a Dios, que se rebeló contra los mandamientos de Dios. Aquí David nos dio una cátedra en enseñanza, nos enseñó lo que es un hijo de Dios en su total arrepentimiento. También en el versículo 4 él menciona algo que es muy llamativo, que parece que no va conforme a lo que él está orando en ese momento y es cuando exclama, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Parece que esto no encaja en la oración que él está haciendo, sin embargo, es una lección más que se nos da. Aquí se nos deja muy en claro que el Señor no va a hacer excepción de personas. David es uno de los más grandes siervos de Dios que aparecen en la Biblia. A pesar del gran legado que tenía David, eso no lo salvaba de quedar impune del pecado que había cometido. Dios no hace excepción de personas, toda su justicia se imparte por igual. Dios juzga a cada uno conforme sea la obra de cada uno. Dios no va a manchar su integridad por ninguno que haya pecado, tal y como menciona el salmista en esta oración. En el versículo 5 dice, «He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». Al decir esto, no es que David haya nacido de algún adulterio o que sea el producto de algún pecado.
sino que David está reconociendo la tendencia pecaminosa que el ser humano trae por naturaleza. Tristemente, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, dice la Biblia que el pecado entró a todos los hombres. Todos los seres humanos traemos la tendencia a pecar, somos atraídos por el pecado. ¿Alguna vez has notado que a los niños se les enseña a hacer lo bueno y no lo malo? ¿Quién le dijo al niño que no obedezca, que haga berrinches, que tome juguetes que no son de él? Esto se explica de esta forma: el ser humano desde que nace ya trae la tendencia a pecar. En el versículo 6 exclamó: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El salmista conocía a Dios y él sabía que Dios ama más la obediencia que llevamos a cabo en lo secreto. Recordemos que David, después de que pecó con Betsabé, pasó un tiempo hasta que fue confrontado por el profeta Natán de parte de Dios. Algunos estudiosos afirman que pasó un lapso de 1 año hasta que fue confrontado por Dios. Y aquí la palabra de Dios nos deja muy claro que Dios ama la verdad en lo secreto. Dios nos premia más por lo que hacemos en secreto. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús: tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Nuestra vida secreta es muy importante para Dios, es lo que nos hace crecer. Santos de Dios, es menester que nuestra vida secreta esté en santidad delante de Dios. Dios aborrece los pecados ocultos, y como estamos aprendiendo de esta palabra tan maravillosa que la justicia de Dios viene sobre todos, examínate y ve cómo está tu vida secreta. Llegamos hasta el versículo 10 y es una parte crucial de la oración, es el clímax de la oración. El salmista dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David clama porque Dios le creara un corazón limpio. Esto parece como algo extraño, porque nos podemos preguntar qué pasó con el corazón de David, que por qué él está pidiendo un nuevo corazón, y la respuesta es: David se dio cuenta que en su corazón todavía había fragmentos de maldad que lo inducían a pecar. En cierta ocasión escuché el comentario de un predicador que dijo: David hablaba de todo con Dios, excepto de la debilidad hacia las mujeres que tenía David. Y viendo la historia de David podemos ver los grandes problemas que tuvo David por su debilidad hacia las mujeres. Es un comentario muy acertado, y la verdad que es lo que David se da cuenta al pedir que Dios le creara un corazón limpio. Él se da cuenta que el corazón que tenía estaba sucio. Santos de Dios, es necesario que nos examinemos y seamos honestos para reconocer nuestras debilidades. A veces no reconocemos nuestras debilidades por el miedo a la opinión de las demás personas, pero si vivimos en esa condición, el no reconocer nuestras debilidades nos va a ocasionar muchos problemas, y no se trata solo de reconocer, también hay que trabajar en eso para derrotarlas. También el salmista pide en este versículo que Dios renueve un espíritu recto dentro de él. David sabía que después de pecar su espíritu había quedado debilitado, vulnerable, por eso él pide la restauración de Dios, que su espíritu sea restaurado. Es menester buscar la restauración de Dios todos los días. Santos de Dios, la restauración de Dios viene a través de su palabra. Dios tiene una enseñanza nueva que decirnos cada día. En el versículo 11 podemos leer: No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí encontramos una gran advertencia, algo que nos debería causar mucho temor hacia Dios. Se nos dice que cuando pecamos y no nos arrepentimos, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Jesús dijo que la labor del Espíritu Santo es guiar a toda verdad. Imagínate cómo sería la navegación sin una brújula, sería una ruina total. Ahora imagínate cómo es el ser humano sin la dirección de Dios. Este versículo es una gran enseñanza que nos muestra la importancia de arrepentirnos, porque tal y como empieza diciendo el texto: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En primer lugar, lo que ocurre cuando queremos vivir ocultando nuestro pecado es que nuestro lugar es quitado delante de Dios. Recordemos que Dios es un Dios santo y Él no va a tener ninguna comunión con el pecado. Pero lo más triste del versículo es cuando leemos que Dios Padre puede quitar su Santo Espíritu de nosotros. Su palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. En el versículo 12 también encontramos otra gran revelación: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Después de haber pecado, has sentido esa angustia y tristeza a causa de lo que hiciste, que te roba la paz. Pues aquí el Señor nos revela que cuando pecamos, perdemos el gozo de la salvación del Señor. Dios nos ha dado salvación, nos ha hecho sus hijos, pero cuando pecamos ese gozo lo perdemos, y por eso, el salmista pide aquí que el gozo de la salvación le sea devuelto, de modo que arrepentirse y pedir perdón es una parte muy crucial para todo hijo de Dios. Aquí encontramos varias enseñanzas y varios puntos a tomar en cuenta a la hora de pedir perdón. Santos de Dios, su palabra nos enseña que todos los días habrá una lucha continua entre la carne y el espíritu. Tristemente, mientras estemos en esta vida, vamos a pecar muchas veces, pero también su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos.
Siempre que pequemos, tenemos la oportunidad de ir delante de Dios y pedirle perdón, pero siempre recordando, hay que acercarse delante de Dios bajo sus términos y demandas. Dios te bendiga.